Es absolutamente necesario un adecuado diagnóstico diferencial ante la sospecha de autismo, afirma el doctor Alberto Fernández Jaén. Hola amigos, decía José Saramago que la ceguera también es una forma de ver. El día 2 de abril se ha celebrado el Día de Concienciación del Autismo. ¿Y por qué, si estamos hablando del autismo, por qué este título tan provocador, debo ser autista? Pues detrás de este título subyace una clara preocupación profesional por la situación que estamos viviendo con el autismo en nuestro país o en nuestro medio. Me niego a pensar, me niego a creer que el autismo bajo ningún concepto sea o se convierta en una moda. Y digo esto porque estamos viendo personajes tipificados como autistas en series, lo estamos viendo en películas, lo estamos viendo en anuncios de telefonía, lo estamos viendo en realities, lo estamos viendo en reportajes de personas profesionales dentro del ámbito de la psicología o de la medicina que se definen a sí mismos como autistas. Y sin embargo, cuando estos personajes son valorados por diferentes profesionales de nuestro entorno, todos coincidimos en que esos personajes que estamos viendo no parecen que tengan claramente un autismo. La situación actual sigue siendo que, indudablemente, el trastorno del espectro autista sigue siendo un diagnóstico infradiagnosticado, sin duda. Pero a este infradiagnóstico creemos que se le está sumando también un mal diagnóstico, por una ausencia de un diagnóstico diferencial adecuado. Si vamos a hablar del diagnóstico diferencial de los trastornos del espectro autista en niños, debemos recordar ciertos trastornos que pueden tener, con los que se pueden solapar en algún aspecto sintomáticamente, y eso no significa que tenga un trastorno del espectro autista. Lo estamos viendo este problema en niños con un trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Particularmente si ese niño tiene tics o tiene un problema de coordinación. Muy frecuente que ese niño acabe siendo diagnosticado erróneamente de un trastorno del espectro autista. En niños con un trastorno del desarrollo de la coordinación, por su semejanza sintomática, por su solapamiento sintomático con el síndrome de Asperger en ocasiones. Lo estamos viendo de una forma más amplia con un término psicopedagógico como es el trastorno de aprendizaje no verbal. Lo estamos viendo igualmente en niños con trastornos del lenguaje. Esto es frecuentísimo, sobre todo cuando hay una afectación del componente semántico pragmático del lenguaje. También en individuos con tics, con Tourette, que a veces asocian un trastorno a una personalidad obsesivo-compulsiva. Y el solapamiento sintomático aquí es enorme. Y, por supuesto, en la propia discapacidad intelectual. Las propias clasificaciones de enfermedades mentales o de enfermedades generales nos definen que para diagnosticar un trastorno del espectro autista se asocia a discapacidad intelectual. Esta discapacidad intelectual no puede justificar la sintomatología vinculada con los problemas sociales. Pero si esto es importante en niños, el diagnóstico diferencial en adultos es todavía más importante porque el diagnóstico es más complejo y el solapamiento puede ser incluso mayor. ¿Con qué diagnósticos o con qué trastornos en adultos debemos hacer un diagnóstico diferencial del trastorno del espectro autista? De nuevo, en el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, particularmente cuando ese individuo tiene bajas competencias sociales. En el trastorno por tics, particularmente en el trastorno de Tourette. En el trastorno obsesivo-compulsivo. Los trastornos de la personalidad, sobre todo la personalidad esquizoide o el trastorno límite de la personalidad, que puede tener sintomatología similar al trastorno del espectro autista en algún sentido. En los trastornos del lenguaje evolucionados. Esto ya lo advirtió la doctora Dorothy Bishop, una de las mayores especialistas en trastornos del lenguaje, como estos chicos con la edad podían ser erróneamente diagnosticados de trastorno del espectro autista. En los trastornos de la comunicación social, que se asemejan enormemente a este trastorno semántico-pragmático del lenguaje. En la propia esquizofrenia, pero sobre todo en el trastorno por ansiedad social, que es un diagnóstico diferencial que debemos hacer en cualquier adulto con sintomatología autistoide, y estos individuos no tienen realmente un trastorno del espectro autista. ¿Y cuál es mi opinión? Que el trastorno del espectro autista es un trastorno importante y como tal es un problema. Bajo ningún concepto puede ni debe ser nunca una moda. Y que es necesario un diagnóstico adecuado y temprano. Pero que este diagnóstico, a su vez, requiere de un diagnóstico diferencial claro, marcado y evidente con trastornos que pueden solaparse sintomáticamente con el trastorno del espectro autista en la infancia y otros procesos o trastornos que a su vez se pueden solapar sintomáticamente y coinciden enormemente con el trastorno del espectro autista también en adultos. De tal manera que este diagnóstico debe estar muy profesionalizado y debe estar realizado por profesionales con experiencia en el trastorno del espectro autista y a su vez con experiencia en otros trastornos o procesos que pueden simular este trastorno. Estos son los datos, esta es la evidencia en el momento actual. Seamos coherentes. Esta es mi opinión, pero insisto, solo mi opinión.